Entonces, son las 6:34 de la noche de hoy, 30 de sábado, perdón, 30 de agosto de 2022. Mañana es 31 y el jueves ya entonces no nos podemos aguantar a los locutores de Olímpica Estéreo. Es septiembre y ya se sabe que viene diciembre o algo así. Entonces, chicos, en la clase de hoy, vamos a analizar muy puntualmente lo que es el principio de autonomía privada, ¿sí? O los límites. Creo que ya nosotros habíamos hablado algo sobre ese tema, ¿cierto, chicos? ¿Qué habíamos hablado específicamente? Habíamos quedado en las libertades, profe. Perfecto. Habíamos quedado en las libertades. Ya habíamos dicho entonces, bueno, que la autonomía privada es, dice el profesor Inés Rosa, que es un poder normativo por el cual los particulares pues disponen de sus intereses patrimoniales, ¿vale? Y dice el profesor Inés Rosa que pues es una cosa de entender, en el sentido de que pues, o sea, ello se materializa es por el contrato. Porque por el contrato yo establezco, listo, dispongo mi patrimonio o sea, asumiendo una obligación eh, o transfiriendo un bien, en fin, lo que sea. ¿Listo? Pero el cómo se va a disponer depende única y exclusivamente de lo que ocurre o de lo que se determine en ese contrato. ¿Vale? De lo que se determine en ese contrato. Entonces ahí es cuando en el contrato vemos, por ejemplo, que una obligación, si ustedes recuerdan con el profesor Iván Reinel, una obligación puede ser pactada como uno se le cante, ¿sí? Como uno quiera. Obviamente con unos límites que son los que a continuación vamos a ver. Entonces, por ejemplo, que dice, no, que yo les voy a entregar la suma de 50 millones de pesos, no hoy que firmamos el contrato, porque la gente dice, no, o sea, cuando se firma el contrato, pues aparece el contrato, o sea, nace el negocio jurídico. Y pues no necesariamente tiene que ser así. O sea, sí lo sería cuando estamos hablando de un contrato solemne, pero desde que ustedes y yo nos pongamos de acuerdo sobre los elementos esenciales de ese contrato, pues decimos que ya hay contrato. Pero digamos que la obligación diga contra la firma del documento que contiene las condiciones del contrato, pues se pagan 50 millones de pesos. Y esa es una norma que da a los particulares porque ese es el ámbito que ellos tienen, ¿sí? Es un ámbito donde decíamos la clase pasada, hace referencia a esa soberanía del individuo, ¿sí? A esa soberanía del individuo, ¿sí? Para poder decir qué es lo que más le conviene para ellos mismos. ¿Listo? ¿Cómo ellos pueden decir, no, o sea, esos 50 millones de pesos me lo pagan es contra, o sea, cuando lleguemos al 30 de septiembre de este año? ¿Listo? Nosotros los particulares, no el Estado, somos los que tenemos esa libertad. Y digo que no el Estado por la sencilla razón de que cuando el Estado contrata sujeto a dos parámetros. Primer parámetro, el Estado contrata siguiendo los parámetros del interés general. ¿Qué es lo que más satisface? Entonces, pues ahí el contrato tiene una óptica diferente porque no se ve como una satisfacción del interés del Estado, sino más bien como la satisfacción del interés público, ¿sí? Y número dos, el Estado contrata según los parámetros que determine la ley. Entonces ahí es cuando vemos que a diferencia de los particulares donde, por ejemplo, partamos de esa diferencia. Decimos, un contrato por regla general celebrado entre Chanaga y yo es consensual. Una compraventa donde yo le estoy vendiendo mi libro, ¿sí? A Chanaga y ajá, listo.
es consensual. Basta con que ella diga, listo, le compro su libro, ¿sí? Y le doy tanto por ese libro. No hay ningún lío por eso. Pero si vamos allá al Estado, a una contratación con el Estado, es mucho más riguroso. ¿Por qué? Porque primero debemos tener en cuenta de que el contrato debe constar por escrito. Es decir, que es un contrato solemne. Uno, eso. Dos, la regla, esa es la regla general. Lo excepcional es cuando nosotros estamos, por ejemplo, ante un ente territorial y el ente territorial dice, no, es que esa es una situación de urgencia manifiesta, ¿sí? Por ejemplo, que se desborda por tercera vez el canal del dique, ¿sí? Porque es que esas son unas obras tan pecuecas que hacen en Colombia, ¿sí? Donde llega y pues pucha, roban plata, roban plata, roban plata y siguen con el mismo hueco en la misma parte, por la misma calzada, Autonorte, yo no sé qué, ahí por la Caro, ahí, saliendo de Chía, por ejemplo. ¿Listo? Segundo, cuando miramos en la contratación con el Estado tiene unas consideraciones muy específicas y es atendiendo a la cuantía, nosotros debemos tener en consideración que si el contrato vale tanto, le aplica un procedimiento para contratar, que le aplica para tanto, o sea, que le aplica para cuantías determinadas la selección directa, ¿sí? Que le aplica para esas otras cuantías la selección abreviada, si mal no estoy, que me perdonarán porque realmente no es que sea experto en derecho contractual estatal, porque ese no es mi énfasis. Sin embargo, me podrán corregir ustedes o los que me estén viendo para la posteridad, ¿sí? Porque esa vaina yo la subo a YouTube, ¿sí? Entonces, y la número 3 es, si hay un mayor calado, pues entonces nosotros tenemos que mirar que la cuantía, que por esa cuantía tenemos que policitar, que entonces abrir el proceso de la licitación. ¿Listo? Y pues todo ello, teniendo en consideración también, obviamente, pues el tipo de contrato, ¿sí? Que, por ejemplo, que si se trata de un contrato de concesión, bueno, contrato de concesión minera, un contrato de concesión de telecomunicaciones, etcétera, que pues, además de la ley 80 del 93, ¿sí? Tiene unas leyes muy específicas que me permiten entender cómo se contrata para esos eventos en específico. Entonces, lo que quiero decirles, chicos, es que a diferencia, o sea, el principio de autonomía privada, la regla general es que solamente se predique de los particulares, porque el Estado está sujeto a unos parámetros de ley. ¿Listo? No sé si hasta el momento hay dudas, inconvenientes, etc. RUMBA. Listo. Ahora, habíamos dicho también de unas libertades. Esas libertades, pues, la libertad para contratar o no, ya, libertad para elegir con quién contrato o con quién no contrato, ¿sí? Libertad para determinar el contenido negocial, libertad para determinar la figura más adecuada, la figura de negociación más adecuada, para determinar el contenido, la libertad la libertad de forma o la libertad para expresar el contenido del contrato, la libertad para decir si yo contrato directamente por interpuesta persona, ¿sí? Y la libertad para dar por terminado el contrato o para prevenir ese incumplimiento. ¿Listo? Digamos que esas proyecciones de la autonomía privada, cuando estemos hablándola constantemente, ¿sí? Nosotros vamos a estar mirando, vamos como que en vamos a estar viendo constantemente, ¿sí? Entonces, con que ustedes la tengan muy clara, vamos a ir tenerlas. Hoy vamos a explicar orden público y buenas costumbres. ¿Según quién? Según el profesor Inés Rosa. Pero entonces, yo, para poder explicar esta situación, a mí me gustaría saber, bueno, caso en concreto, para poder hacer de este temario. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de los bonos agua.
o los bonos Carrasquilla? Bueno, pregunta mía, ¿salieron ustedes a marchar en noviembre de 2019 y en abril de 2021? La verdad. Bueno, ¿por qué? Si no, o sea, si se pone, o sea, si salieron a marchar, con todo respeto, si salieron a marchar en esos momentos y no saben qué es esa vaina, perdónenme, pero estamos en el lugar equivocado, ¿sí? Entonces tendríamos que ir a la vivienda donde está el ahorrador feliz. ¿Listo? Pero bueno, no importa. Aquí lo que importa es que vamos a hablar de esas situaciones y de una u otra manera, pues vamos a mirar qué fue lo que pasó, ¿sí? Porque eso fue como que ese fue un hecho como que dio lugar a ese estallido social acá en Colombia. Pero entonces vamos a mirarlo no desde la perspectiva política, sino desde la perspectiva jurídica, ¿sí? Y eso lo vamos a mirar pues con los conceptos de orden público. ¿Listo? Primero que todo, tendríamos que decir que orden público, el concepto de orden público y de buenas costumbres son conceptos muy parecidos y muy diferentes. Y yo no voy a terminar la oración como la terminaría Mickey Vainilla en una de sus canciones del sketch de Peter Capusotto. No lo voy a terminar porque si yo lo digo, me bloquean el video. Sí, me bloquean el video y ustedes que están viendo, pues quedan como que jodidos. Pero son conceptos muy parecidos, son que guardan pues de una u otra algo de relevancia, perdón, algo de similitud, ¿sí? Porque pues en últimas van a tener en consideración un punto en común y es lo social, pero tiene unos alcances diferentes y tiene unas expresiones diferentes. ¿Listo? Y para poder saber qué hace parte del orden público o de las buenas costumbres, debemos tener en consideración siempre, y asimismo, como la autonomía privada, debemos tener siempre en consideración en qué estado nosotros nos encontramos como sociedad. ¿Listo? Decimos, si un estado eh, establece mayores restricciones a la autonomía privada como principio, decimos que hay mayores elementos que estructuran los conceptos de orden público o incluso el concepto de buenas costumbres. ¿Listo? No es lo mismo llegar y pensar en una autonomía privada en Estados Unidos o en el Reino Unido frente a una autonomía privada en Cuba o en la Unión Soviética anteriormente, porque hoy pues no existe como entidad política. ¿Listo? E incluso si acá en Colombia nosotros hubiésemos tenido algún parámetro, algún momento histórico, no sé, neoliberal, porque el neoliberalismo como tal no existe, sino que es retomar ideas del liberalismo, que se critica el keynesianismo, ese intervencionismo estatal en la economía, ¿sí? Si hubiese algún momento en la historia ese concepto de Estado liberal en lo económico, en lo político, en lo jurídico, en lo social, ¿sí? Entonces, decimos, pues, también pueda que en el mismo Estado colombiano haya un momento donde se pongan más restricciones. Y pues, estamos en un momento histórico, chicos, o sea, donde el nuevo gobierno, o sea, no se sabe cómo va a gobernar. Sí, y no lo digo como lanzando pullas de lo político, no, sino realmente una situación jurídica. No se sabe cómo va a gobernar. No se sabe, por lo mismo y tanto, cómo en lo económico vayan a concebir incluso la figura de contrato. Entonces puede que el nuevo gobierno dice, no, dejemos así, o puede decir, no, venga, aquí dejemos tanta huevonada, y entonces vamos puntualmente a regular X situaciones, y de esa manera se restringe la autonomía privada. ¿Listo?
Ahora, eso también significa que, por ejemplo, si en otro concepto, en otra estructura, en otro momento, habían parámetros, ¿sí? Parámetros que decía, venga, estos son intangibles que yo no puedo llegar y tocar, que yo no puedo sobrepasar, ¿sí? Y están solamente esos, puede que haya hoy un escenario donde justamente por el contenido ideológico de este nuevo gobierno, podamos decir que al contrato se le van a adicionar otras circunstancias, otros aditamentos que van a enriquecer o robustecer o modificar, yo no sé, pero que van a estar comprendidas dentro de ese concepto llamado orden público o buenas costumbres. ¿Listo? Dicho esto, orden público, dice el profesor Inestrosa, son los dictados del legislador que profiere por razones de su conveniencia, por razones de conveniencia y bajo un parámetro eminentemente ideológico, con el propósito de preordenar la conducta social, ¿sí? Sobre el avance de que esto es lo más conveniente para la social, para la sociedad. Entonces, vuelvo y repito, no sé si cogieron hacia la primera el concepto, ¿sí? Decimos que orden público, chicos, orden público, ese es el dictado del legislador. Es el dictado del legislador, ¿sí? Por medio del cual, ¿sí? Y por razones de conveniencia social, ¿sí? Se determina los parámetros que pues permiten preordenar la conducta social, ¿sí? Y pues obviamente bajo unos parámetros políticos o ideológicos. ¿Listo? Por eso es que comencé la clase de esta manera, porque estamos hablando de lo político y pues de una u otra manera de lo ideológico. ¿Listo? Eso es el orden público. El legislador. ¿Quién es el legislador, chicos? Hello. ¿No? It's me. Valentina. ¿Quién es el legislador en Colombia? El juez, creo. El juez. No, mentira, no sé. Ese integra la rama judicial. El legislador en Colombia es solamente uno y es el Congreso de la República. Ah, es casi. Casito. Bueno, entonces, imagínense ustedes el Congreso de la República, ¿sí? Conformado por X cantidad de senadores que en lugar de cumplir sus promesas electoreras, pues están hoy por hoy diciendo, no, no vamos a bajarle el salario, no vamos a bajar el sueldo porque pobrecito nosotros. ¿Sí? Porque pobrecito nosotros. Que no nos alcanza con 35 millones de pesos. Bueno, que necesito por lo menos para ser feliz esta vida y la otra, o bueno, por lo menos para ser feliz en 6 meses. ¿Sí? En 6 meses, por lo menos. Porque recuerden, chicos, que el profe Lucky Grossman se define, se autopercibe como transeconómico. Es decir, como alguien rico, encasillado o encarcelado en el cuerpo de alguien pobre. ¿Listo? Es para que lo tengan presente. Bueno, resulta, pues, acontece que, imagínense el Congreso de la República, conformado por tantos senadores, tantos representantes, ellos son los que emiten la ley, ¿sí? Cuando emiten la ley, obviamente, pues, como estamos en el juego de la política, pues van a haber unas mayorías. Hoy por hoy las mayorías son de qué color. Es decir, ¿qué partido es el mayoritario? Hoy por hoy en el Congreso, chicos. ¿No? No, chicos. Brian, ¿no? El pacto, si no estoy mal. Claro, el pacto histórico. A ver, si votaron por el pacto histórico, díganlo sin miedo, no pasa nada. ¿Sí? ¿Sí? Igual,
El que hayan votado por eso no, o sea, no. Sí, sí, ya. Claro, el pacto histórico era el pacto, era el partido de gobierno, o es el partido de gobierno, y pues ustedes saben que pues tiene una tendencia progresista, etcétera, etcétera. Pues cuando vayan ellos a sacar las leyes en estos 4 años, pues vamos a decir que son, que el contenido, la ideología de la norma que se expide en este tiempo va a ser de estirpe progresista. Hace 4 años, ¿cuál era el partido mayoritario? ¿No? Centro Democrático. ¿No? ¡Claro! Chicos, mire, yo lo que les estoy diciendo a ustedes no son cosas, en este momento no son cosas así jurídicas que el código dice, así es la realidad, ¿sí? Unos dicen que es centro democrático, otros dicen que es centro demoníaco, yo no sé cómo es la vaina, ¿sí? En fin. Y ustedes se recuerdan, el centro democrático, pues dice que es un partido de centro derecha, que pues, o sea, de centro derecha es lo mismo que nada, porque no es ni de centro ni de derecha, sino que es un partido clientelista, la verdad sea dicha, ¿sí? Pero ideológicamente la norma cuando se expidió en ese tiempo de 4 años, es más allá del aditamento o ese tufillo nepotista, una cosa a la otra, pues, o sea, tenía una ideología, si es que eso se llama ideología en ese caso de ese partido, tiene una ideología de corte centro-derecha, no era progresista, ¿vale? Pues, o digamos sí, pero no, ¿vale? Y de una u otra manera, en esos dos escenarios políticos decimos, cuando miramos ese tema de orden público decimos, pues sencillo, esas mayorías parlamentarias, cuando expiden las normas que nos van a regir, son las que nos permiten indicar, bueno, en el caso del derecho de los contratos, qué está permitido o qué no está permitido. Y justamente ese contenido ideológico es el que a mí me va a permitir decir, bueno, por ejemplo, está bien, por ejemplo, llegar y realizar contratos de la economía naranja o que apunten a esa economía naranja, ¿sí? Por ejemplo. O en otro caso, no vamos a financiar más esa vaina, pues entonces como que hagan los contratos con mi corriente, no van a tener exenciones fiscales ni nada de esas cosas. O en recientes oportunidades, como hemos estado mirando noticias en El Espectador, en El Tiempo, sí que salió la ministra diciendo, no, hay que acabar el contrato de prestación de servicios. Cuando esa vaina, pues, no digo que no es que se debe acabar, pero sí se debe eso juzgar muy bien porque pues, estamos en el país, bueno, en Colombia, el país del Sagrado Corazón de Jesús, de Amparo Grisales siempre es joven y los presidentes son eternos, ¿sí? Entonces, habrá un momento donde diga, listo, a este contrato lo vamos a regular muchísimo. Y pues por lo menos a lo que apunta esta regulación es que el simple contrato de prestación de servicio, que incluso es utilizado por un independiente, o sea, los independientes, los freelancers, ¿sí? No, que ellos también tienen un derecho a vacaciones, no, que ellos tienen derecho también a unas primas, pero bueno, la pregunta es, ¿quién se las paga? Pero bueno, esas son las discusiones que pues se deben dar en el terreno de lo político y que pues para efecto de la clase pues no lo vamos a traer acá porque la discusión se nos va a hacer extensa. Lo que digo es, de una u otra manera, ¿sí? Ese contenido ideológico, ¿sí? Que me permite a mí decir, este partido considera que la sociedad debe dirigirse a esto, ¿sí? Cuando saca una ley, determina justamente o decanta que ese contenido programático, ese contenido ideológico es lo que mejor le conviene. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nosotros estamos en una democracia. ¿Sí? Estamos en una democracia. No es el gobierno más perfecto, no es el gobierno más ideal, ¿sí? Pero es lo que hay, como dirían los argentinos. Sí, lo que hay. ¿Mm?
Pero mejor que una dictadura, sea de cualquiera que sea el espectro político, muchísimo mejor, evidentemente. ¿Listo? Cuando miramos, y aquí voy a empezar a compartir pantalla, cuando miramos ese concepto de orden público, mis queridos, mis estimados, ¿sí? Como diría un compañero de maestría. Este concepto de orden público tiene una doble connotación, ¿sí? Entonces, por un lado, nosotros sabemos que el orden público, que ese orden público, pues, es el dictado legislador, es decir, ese contenido ideológico condensado en una norma jurídica llamada ley, ¿sí? Donde dice, venga, esto es de interés general y lo decantamos como lo más conveniente para la sociedad, para este caso concreto. Este orden público, mis queridos compañeros, tiene una doble arista, si nosotros lo queremos mirar, o tiene una doble expresión. Por un lado, mis queridos compañeros, nosotros tenemos presente, un momento porque no sé quién diablos me está escribiendo por WhatsApp y me está interrumpiendo la sesión. Quién sabe que a esa hora estoy dictando mi clase. Por un lado, nosotros tenemos un orden público. ¿Y orden público qué es? O bueno, ya le dijimos. Y ese orden público se bifurca. Un orden público negativo y un orden público positivo. ¿Sí? Entonces acá es cuando dice, pues, profesor, o sea, no, pues no, ni tan ¿sí? Porque es que ese orden público negativo y ese orden público positivo no solamente no se diferencian en que es una operación de suma resta o yo no sé, o polos que se o polos que se repelen o que se unen. Yo no sé, eso no tiene nada de magnetismo ni de esas vainas, ¿sí? No. Ese orden público negativo, puntualmente hablando, corresponde a cuando el legislador prohíbe. O sea, estamos hablando de la prohibición del legislador. ¿Sí? El legislador prohíbe. Me dice, papito, esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Sí? Y no es citando precisamente a la ley del monte, sino otra canción. Ya que el que manda soy yo. Y te lo digo de frente. Pero fuera de eso, más allá de ese argumento de autoridad que suele ser explicado en Hans Kelsen, ¿sí? Porque en última esa es la explicación, porque lo digo yo y punto, porque yo soy el legislador, yo soy ¿sí? Yo tengo el poder, ¿sí? Muy kelseniano, ¿sí? El argumento, la ley se obedece porque emana el soberano, ¿sí? En últimas, se prohíbe porque de esa manera yo estoy protegiendo una generalidad, ¿sí? O yo estoy protegiendo una circunstancia que pues, o sea, que tiene esa potencialidad, ¿sí? De contrariar los valores fundamentales del Estado y de la sociedad. No sé si me están captando la idea, chicos. Y espero que estén tomando nota. ¿Sí? O sea, es el legislador diciendo no por esta razón. Y si ustedes hacen lo que yo estoy prohibiendo, pues miremoslo en el caso concreto del contrato. Si, por ejemplo, si yo incurro en una de las determinadas circunstancias que el legislador dice hay objeto ilícito o causa ilícita, el contrato es nulo. La pregunta es, ¿por qué el legislador dice, venga,
es que si usted hace eso, hay nulidad como sanción por la sencilla razón de que esas situaciones hacen parte de un orden público negativo. Se está prohibiendo que se realicen esa clase de operaciones. Por ejemplo, cuando ustedes están comprando, cuando ustedes van a realizar una compra-venta, yo no sé si hay alguien que sea papá en ese momento. Si no son papás, si tienen 30 años, pueden estar celebrando como el reel de Instagram donde llegue la persona, pues está tomándose su gin and tonic con total calma, ¿sí? ¿Sí? Que sea de 30 años, que no tenga deudas y no tenga hijos, pues es un milagro, ¿sí? Una vaina, pues, ajá, ¿sí? El punto es, mis queridos compañeros, si alguno de ustedes tiene hijos y esos hijos son menores de edad, que evidentemente van a ser menores de edad porque, o sea, si tienen más o menos de mi edad, olvidémonos de que sean ya mayores de edad, ¿sí? Porque eso, las cuentas, o sea, las cuentas fallan, la cálculo y las matemáticas no mienten, ¿sí? O sea, ciencia exacta, ¿sí? Y si es un hijo, pues entonces estaríamos hablando de una situación aberrante, de un acceso carnal violento, pues es una vaina, una menor de 14 años, ¿sí? Que puede ocurrir, ¿sí? En fin, no voy a decir más cosas porque, vuelvo y digo, me desmonetizan el video, me lo bajan, me lo bloquean y me dice, este profesor está como que muy salsa, entonces como que echen. Pero bueno, el hecho es el siguiente. Si ustedes tienen hijos menores de edad, ¿sí? Hay una prohibición expresa en el Código Civil donde dice, los padres de familia no pueden venderle a los hijos de familia, ni los hijos de familia pueden venderles a los padres de familia. Y cuando decimos padre de familia es el que ejerce, o sea, uno papá, pero ejerce autoridad, ¿sí? Ejerce una autoridad. Y el hijo de familia es ese menor de edad que está sujeto a la patria potestad que uno ejerce. Supongamos que yo tengo un hijo, ¿sí? Que no lo tengo, ¿sí? Pero yo le digo, venga papi, vamos nosotros a ir allá a la notaría séptima Bucaramanga, porque pues pucha, ya es donde pasan todos los chicharrones habidos y por haber en Bucaramanga. Allá, ¿sí? Entonces resulta que allá en la notaría me atiende el notario, ¿sí? Notario que es mormón, no sé si hay alguien que sea mormón, no sé. Y que pues me sale bailando porque él hubo una época en que salía bailando, o sea, que hacían ejercicio, danzaterapia, una vaina así, cuando era mediodía. Entonces me sale el notario y me dice, claro, doctor Lucas, con mucho gusto, ¿sí? Con muchísimo gusto. Entonces yo llego, le hago la escritura pública de usted con su hijo. Usted vendiéndole a su hijo o su hijo vendiéndole a usted, como sea. El punto es el siguiente. Dice la norma, esa clase de compraventas está prohibida. ¿Por qué? Porque es que resulta, pues, acontece que yo, Lucas Grande Jiménez, tengo por ley, como papá, como que ejerce la patria potestad, derecho a algo que se llama el usufructo legal sobre los bienes del hijo de familia. Es decir, que yo como papá puedo usar y gozar de los bienes de mi hijo, ¿sí? De suerte de que si yo le digo a mi hijo, ¿sí? O sea, por demás de que yo soy su representante legal, ¿no? O sea, eso es una vaina como que yo con yo, para que lo entendamos de esa manera. O sea, básicamente es una situación de yo con yo, solamente que pues, o sea, podrán existir unos patrimonios separados, pero la persona pues básicamente está, o sea, está disponiendo de alguien que pues, o sea, por mandato de la ley, pues, y pues ello implicaría un fraude a la ley donde yo incurre en esas situaciones. O sea, yo le digo a mi hijo, pues, sí. En fin, esa clase de compraventas está prohibida. ¿Listo? Está prohibida taxativamente por la ley. O puede ocurrir de que en otra situación, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un testamento, ¿sí? Un testamento. Soy yo el doctor Lucas Grande Jiménez y estoy haciéndole el testamento a Valentina.
Y no te voy a matar, Valentina, pero, ajá, no es que me caigas mal ni nada, ¿sí? Pero digo lo siguiente, si Valentina me dice, doctor Luqui, por favor, hágame el testamento, ¿sí? De entrada, está prohibido que Valentina haga una estipulación testamentaria a favor mío, porque yo estoy impedido. ¿Mm? O sea, listo, me pagará lo que me tenga que pagar de honorarios, pero de ahí a que llegue y me deje, no sé, la quinta parte o la cuarta libre disposición o la mitad de libre disposición, según sea el caso, ¿sí? Pues eso como que no tiene en últimas mucho sentido, ¿sí? Además de que, pues, a ver, es la persona que está haciendo el testamento, puede estipular lo que se le dé la gran gana, ¿sí? Y pues en Colombia hay abogados, pero con todo respeto. Lo mismo que el pastor, lo mismo que el cura, o la autoridad religiosa de la religión que pues profese Valentina, ¿sí? Esa persona no puede recibir por ningún motivo un legado en ese testamento. Porque, hombre, estamos en las últimas, pues casos han pasado donde llega ahí, sea el pastor, sea el cura, sea lo que sea. Llega y pues como que inducen a la persona, venga, por favor, déjeme aquí, porque no bastó el diezmo, o no bastó la limosna, o no bastó su donativo, etcétera. Entonces yo necesito que, pues, por favor, ustedes a mí den más, ¿sí? Más, porque son voraces. Esos falsos pastores. Pero, ¿cómo así? Uno no le puede dejar a la iglesia, o sea, al pastor no. O sea, a usted como pastor no, pero a la iglesia sí. Pero por O tampoco. testamento, pero no por testamento. O sea, lo mejor es no hacer esa vaina por testamento porque esa vaina se puede atacar por ese lado. ¿Listo? Ojo con eso. ¿Listo? Ojo con eso. Al pastor no, ni de esas vainas, ¿por qué? ¿Sí? Igual va a ser muy mal visto que pues un donativo hecho antes de morir, pues, ¿sí? Y si la persona tiene hijos, pues van a decir, venga, es que esa persona llegó y me hizo esto, ese indujo de la voluntad, o sea, constriñó a mi papá, que no conforme con tomar losartán o lorsatán según sea el caso, ¿sí? Y no conforme con utilizar pañales cenas, llegaron y se valieron de su condición de inimputabilidad, de sus lagunas mentales, etc. ¿Listo? No va a ser bien visto. ¿Sí? Entonces, mi consejo es, si tú, Valentina, vas a hacer eso, no la hagas de esa manera, ¿vale? Pero entonces decimos, ese es el orden público negativo, prohibiendo, ¿listo? Prohibiendo. Y al lado, y en contraposición al orden público negativo, pues tenemos un orden público positivo. ¿Sí? ¿Qué es eso del orden público positivo? No es un orden público donde te permite, no. Del SFL, pase y otras cosas que no voy a decir porque, vuelvo y digo, me van a desmonetizar en algún momento los videos. Sale un comentario y pues como, no sé, hay veces que siento que estoy en un mundo cada vez más de cristal, pues para evitarlos. Ese orden público positivo hace referencia, chicos, a un orden de carácter económico. ¿Cómo así que el económico? Claro. O sea, el Estado, mejor dicho, el legislador diciendo, bueno, vamos a ordenar nuestra economía de X o Y manera. ¿Listo? Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces van a decir orden, entonces van a decir, no, vamos a, cuando se fijan las políticas económicas, ahí pues decimos, listo, es el Estado guiando la economía o interviniendo en la economía. ¿Sí? ¿En qué medida está comprendido este orden público positivo? Pues en la medida de la ideología del imperante en el momento histórico. Habrá que mirar hasta qué punto en estos 4 años acá en Colombia, pues vamos a ver esa maximización de ese orden público positivo en el sentido que pues es el Estado interviniendo, el legislador por su ideología
intervencionista que interviene en lo económico. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Listo? Yo creo que por ese lado, o sea, sobre ese punto, todo claro. Orden público es la prohibición del legislador y orden público positivo es la intervención del Estado en la economía a través de sus normas legales. ¿Listo, chicos? No sé si es el momento, hay duda de alguna clase. Listo. Frente al orden público negativo, decimos, chicos, hay a su vez dos vertientes. Hay una vertiente A y hay una vertiente B. La vertiente A es un orden público de carácter textual y la vertiente B, allí es un orden público de carácter virtual. Y no precisamente como la realidad virtual, como el metaverso. ¿Sí? Y en el orden público positivo, nosotros también encontramos dos manifestaciones. Un orden público de protección y un orden público, no recuerdo en ese caso, pero digamos que se trata de un orden público de carácter de dirección. ¿Listo? Orden público negativo. Abordemos eso. El orden público textual, el orden público negativo textual, o sea, no vamos a, tampoco es que vayamos a ahondar mucho en eso. ¿Qué es? Pues muy sencillo, compadres. Cuando el legislador te dice en el Código Civil, te dice en el Código de Comercio, les dice a ustedes por medio de una ley de la República, ojo, ley de la República, no decretos, no actos administrativos, porque aquí estamos hablando de, en sentido estricto, de la ley. ¿Sí? O sea, es la ley diciéndote, venga señorita Maritza, no se puede hacer esto. Y si lo haces, pues hay una sanción para ese contrato o en general para ese negocio jurídico. ¿Listo? Orden público textual tenemos por abundancia. Ejemplos de orden público textual los que yo les acabo de mencionar. ¿Listo? Venga, es que no puedo venderle a mi hijo o por ejemplo en la ley 160, artículo 42 o 44, si mal no estoy, que dice, venga, es que no se puede disponer por menos de la, no se puede vender por menos de la unidad agrícola familiar. ¿Ok? Ese es otro ejemplo. Es decir, es la ley. O sea, olvídese que sea el presidente de la República, olvídese que sea por medio de decretos, olvídese que sea el gobernador, olvídese que sea Juan Carlos Cárdenas y sus cumbias amenizadoras allá en el Palacio Municipal de aquí de Bucaramanga. Si olvidémonos que son ellos los que establecen esas nulidades, perdón, esos conceptos de orden público. No, es el legislador por medio de la ley. Si ustedes quieren callarle muy sutilmente la boca a alguien que dice, no, es que es el legislador, es que es la ley en sentido lato, en sentido extenso, pues ustedes van a decirle, pues señores, léanse en la Biblia llamada Código Civil, léanse en el Código Civil el artículo 6. En lo último, en el último inciso. ¿Listo? Dice, en materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley si en ella misma no se dispone otra cosa. ¿Listo? Esta nulidad, así como la validez y firmeza de los que se arreglan a la ley, constituyen suficientes penas y recompensas aparte de las que se estipulan en los contratos. Es decir,
aquí, de una u otra manera, estamos retomando ese concepto liberal, ¿sí? ¿Sí? De la nula pena sine lege. ¿Listo? O sea, de la legalidad de la sanción. ¿Sí? Y en esa medida, el concepto de orden público está determinado por lo que expresamente se diga en la ley. Hasta ahí no hay pierde, creería yo. Sin embargo, les pregunto, ¿todo claro? ¿Hay preguntas? ¿Sí o no? Bueno. Cuando decimos orden público negativo, nosotros decimos, mis queridos compañeros, perdón, orden público negativo virtual, es decir, no es que esté previsto en la norma, pero la norma si hay unos parámetros que dice, venga, no se puede hacer eso, eso. Pero en un determinado caso, el juez puede decir, venga, es que aquí se están lesionando estos principios, se están lesionando estas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Es el juez de la República. Es el juez de la República, pero no tomando en consideración lo que dice el Código Civil o el Código de Comercio o la ley en sentido estricto, sino que hace un ejercicio donde, como en el caso concreto, la operación, que si bien no está prohibida en la ley, sí puede llegar y menoscabar estos valores fundantes de la sociedad. ¿Listo? Ejemplos de orden público virtual son muy pocos, y pues yo diría aquí que aquí en el caso colombiano tendríamos que decir la excepción de inconstitucionalidad, que solamente la puede aplicar la Corte Constitucional. Me explico. La Corte, cuando revisa una tutela, les dice a usted, dice, venga, si bien la norma jurídica imperante dice esto, llegar y mirarlo, ¿sí? Llegar y pues aplicarla en el caso concreto puede llegar a desconocer derechos fundamentales, principios constitucionales, valores constitucionales. Y por esa razón, solo para ese caso en concreto, se inaplica la ley que debería ser aplicada con carácter general. Un ejemplo, para que ustedes puedan entender la excepción de inconstitucionalidad, es como en una tutela presentada por una iglesia acá en Bucaramanga contra la CMB, ¿sí? En ese caso la Corte Constitucional dijo, venga, sí, es que la ley dice esto, pero resulta, pase, acontece, o sea, aplicarles el estatuto tributario, listo, bien. Pero lo que pasa es que, uno, las iglesias no están exentas, sí, una ley de la República taxativa que diga esto, eso y eso. Están exentas de pagar sobre tasa ambiental y otras cosas más. No lo hay. No hay una ley. Pero si aplicamos nosotros la ley 99, ¿sí? Si aplicamos la ley 99, vamos a estar generando una situación de desequilibrio, una situación de desigualdad. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica sí tiene una ley que dice sencillamente no se va a cobrar ningún impuesto a ninguna parroquia, a nada. ¿Listo? Y mire que estoy tocando temas neurálgicos que están en Twitter, en Facebook, en Instagram. De ahí representantes populistas, hay pastores populistas también haciendo defensa de una u otra posición sin hacer el debate serio de esa circunstancia. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no aplicaron esta ley, ¿sí? Y se tuteló el derecho a la iglesia a la igualdad. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Y el orden público positivo, cuando miramos orden público de dirección, orden público de protección, decimos, en el orden público de dirección, es ya listo, el Estado dice, la tasa de interés está en tanto. Para créditos de consumo, para microcréditos, para la liberancia, para una cosa, para la otra. ¿Sí? Orden público de dirección también podría considerarse
Cuando el Estado fija precios. En algunos mercados, no en todos. Porque si se fijan precios, se acaba mercado y... Pero esa es la utopía comunista. O más que comunista, la utopía marxista. Precios fijos. Eso realmente eso desestimula cualquier cosa. Precios fijos en estos casos, ¿para qué? Para medicamentos de EPS. Medicamentos que pues, pertenecen al POS o que no pertenecen al POS. Pero principalmente para los que pertenecen al POS. Entonces, ustedes deben tener, por ejemplo, que el acetaminofén, que uno lo cobraba 70.000, que el otro cobraba 50.000, que el otro lo cobraba 100 pesos. No, llegó y dijo el Ministerio de Interior, venga, no, el acetaminofén se cobrará tanto. Punto. ¿Me hago entender, chicos? Por favor, digan con un sí, con su carita, moviendo la cabeza, o no, porque me siento un monólogo. Sí, profe. Es R. Dankeschön. Y en el orden público de protección, u orden público positivo de protección, eso, ya es el Estado interviniendo a favor de un grupo determinado, de un grupo considerado como, ay, pobrecitos, los más débiles. No se entra tampoco en ese discurso de los pobres y las pobras. ¿Por qué no? ¿Sí? Ni tampoco si vamos a decir que vamos a proteger a los machirulos y a las feminazis. No. ¿Sí? Pero un ejemplo muy claro, o dos ejemplos muy claros, para que ustedes alcancen a dimensionar en qué consiste ese orden público de protección, son, por un lado, la ley 256 y la ley 1480. Ojo con eso. Ley 256 del 96, si no es. ¿En qué consiste? Ley de competencia desleal. A ver, yo, Luquitas Grossman, soy un apasionado por la pola. ¿Sí? Pero no para emborracharme, sino porque, hombre, es que uno le coge el gusto, es que hay polas muy buenas, man, ¿sí? Y yo, en virtud de ese gusto, que pues, quiero llegar y pues hacerse una cerveza de chocolate que pues lo tiene la cervecería Brüder, ¿sí? Quiero entrar al mercado. Es decir, quiero montar mi empresa, quiero participar, quiero vender mi pola y hacerme rico y famoso, pero no como Daniel Samper Ospina, que tiene que vender su peligro para poder ser rico y famoso, porque su fanaticada por Santa Fe no le da más. Millonarios, etc. Millonarios es el mejor. ¿Listo? Y yo quiero entrar a ese mercado, el mercado de las polas. ¿Listo? Pero entonces resulta, pasa, acontece que Bavaria empieza a realizar cierta clase de actos que a mí me obstaculizan ingresar a ese mercado o que me lo ponen más difícil. Por ejemplo, que hablen mal de mi pola. Por ejemplo, no, es que esa cerveza da diarrea, da vómito, ya han habido casos con Escherichia coli, una cosa, la otra, ¿sí? O digamos, no, que está asociado que quien consuma cerveza de que fabrica el profe Lucky está asociado generalmente con los que tienen viruela del mono. Una cosa así de loca, ¿sí? O sea, descrédito. Hablando mal del otro. ¿Sí? O que, por ejemplo, yo tenga listo o sea, haya protegido mi receta por secreto profesional, secreto empresarial, y de un momento a otro, pues, o sea, se nos dio listo, o sea, una alianza estratégica entre Bavaria y la cervecería Lucky, ¿sí? Y pues, claro, para yo poder producir, porque es que yo necesito el otro, ¿sí? Pero, oh, coincidencia que Bavaria coge mi cerveza, coge mi fórmula, la replica y empieza a venderlo en el mercado. ¿Les parece? Esas son situaciones cotidianas. Yo no lo estoy hablando ni en chino ni en mandarín. Por lo mucho latín. Y aún así el latín es lengua madre, la lengua franca de toda la región influenciada por ese idioma. Francés, italiano, español, portugués y hasta costeñol.
¿Mm? Entonces, ¿qué hace la ley? La ley 256 dice, vamos a proteger a esa persona que quiere ingresar al mercado o que está dentro del mercado, pero que está siendo afectada por esos comportamientos desleales de su competencia o de su potencial competencia. ¿Me hice entender, chicos? Perfecto. Ahora, ley 1480. ¿Qué es esa vaina de la ley 1480, chicos? La ley 1480 no es ni más ni menos que el Estatuto del Consumidor. Y es muy importante que ustedes lo tengan presente, porque la óptica de esta ley es muy paternalista. Pero bueno, es de entender por qué se concibe y pues las relaciones económicas de la actualidad muestran que pues, o sea, uno no, o sea, no es ni siquiera la lucha de David contra Goliat, ¿sí? Es la lucha de una hormiga contra Sauron. Así es simple, ¿sí? Ni siquiera uno poder llegar y decir, no, yo soy Isildur y le corto, le corto el dedo al Sauron empresarial para llegar y así quitarle el anillo el poder. ¿Por qué no? No, o sea, no hay posibilidad. La relación de consumo entre todos nosotros los que estamos acá conectados, por ejemplo, con el Éxito, con Mercado Libre, con Google, con Facebook, van a ser siempre desequilibradas. O sea, una vaina ni siquiera, o sea, este es el equilibrio que se supone que debe tener todo contrato, pero es que hay contratos desequilibrados y los contratos de consumidor por lo general son así de desequilibrados. ¿Sí? Una vaina abusiva. Entonces, se parte del hecho que listo, vamos a garantizar de que este consumidor, pues, entonces tenga su protección. Vamos a protegerlo frente a ese Sauron. Y entonces así en ese caso, pues vamos a convertirlo no ya en la hormiguita hippie, sino vamos a convertirlo en Isildur. O por lo menos en Aragorn, hijo de Arathorn, etc. Porque tampoco es que me sé la genealogía de Arathorn, solamente me sé la genealogía de Máximo Décimo Meridio, del gladiador. ¿Mm? Entonces, protegemos a esas personas, los consumidores, pues pongámoslo puntualmente, hablemos del consumidor financiero, pues no se protege tanto por la ley 1480 en cuanto se remite en situaciones no previstas por la ley 1328. Vas y le pides un préstamo, un crédito al banco, ¿cierto, Galindo? Le pedimos un crédito al Banco Popular o le pedimos un crédito allá a Bancolombia y Bancolombia empieza a colocar trabas una cosa a la otra, ¿sí? Y en el contenido de los contratos hay cláusulas que exoneran responsabilidad, que frente a un incumplimiento pues nos lavamos las manos y así como dicen en South Park, recibimos, entregamos $100 al banco y después de muchas cosas, ¡pum!, se perdió. Sí, se perdió. Y nada más. Y no responde. ¿Listo? Entonces, esos ordenamientos están diseñados para proteger a una parte débil, pero una parte débil cualificada que es el consumidor, que es la persona que está sujeta a una relación de consumo. ¿Sí? Y hay normas en la ley, por ejemplo, en la ley de servicios públicos, que es la ley 142, ¿sí?, donde también se protege al consumidor de ese servicio público de agua, de gas, de luz, etc. ¿Me hago entender? Concebimos, entonces esa ley protege a la parte más débil. ¿Listo? Y proteja la parte más débil, pues digámoslo en sentido porque lo que se hace con esas cosas es corregir situaciones que pueden afectar el mercado. ¿Listo, chicos? Bueno, eso en cuanto a orden público. Cuando hablamos de buenas costumbres, no me voy a extender mucho en eso. Las buenas costumbres, sí. ¿Guarda algo de parecido al orden público? Sí.
¿En qué? En que son dictados con contenido ideológico. ¿Sí? Pero esos dictados ideológicos, ¿de quién provienen? ¿Del legislador? La respuesta es no, no queridos. ¿De qué provienen? Provienen muy sencillamente de la sociedad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en sociedades como la nuestra, aun cuando se haga, va a haber un reproche, por ejemplo, frente a los contratos de alquiler de vientres. O si es que eso se puede considerar como un contrato, porque hay una sentencia de la Corte que dice, pues el alquiler de vientre es una forma de maternidad o de concepción, de reproducción. De hecho, es maternidad subrogada, el término específico. Pero como tal no puede haber, dice, no hay o sea, no puede haber un enriquecimiento. Y si hay entrega de plata, pues la entrega de plata es para la EPS, para que la gorda no sea más gorda, ¿sí? Para que no le salgan las estrías, para los gastos de la gestación y la posgestación y el postparto. ¿Sí? ¿Qué dice que por qué? ¿Que por qué no es un contrato? Ah, bueno, porque es que ese componente patrimonial puede dar lugar a que, como por ejemplo en la India, como en Sudáfrica, o sea, hayan desgraciados. Casi como llegan y colocan una cantidad de gente para trata de blancas, va a tener la posibilidad de armarse su ejército de mujeres gestantes y así ser ricos y famosos a costa de parto ajeno. O sea, ganándose el cielo con indulgencias ajenas. No sé si me hago entender, Valentín. ¿Sí? No sé si me hago entender, querida Maritza. No entendí lo de los vientres en África. Claro, a ver, es que hay países, o sea, ¿sí sabes qué es o sí has escuchado hablar del alquiler de vientres o de la maternidad subrogada? Bueno, perfecto. Bien. Una cosa es que yo te diga a ti, Valentina, ven, pues mi esposa no tiene como, o sea, no puede fertilizar porque, ajá. ¿Te animarías? ¿Nos colaborarías? Tú dirías, yo como el profe Luqui me cae tan bien y su proyecto de familia me ilusiona, pues claro, profe, yo le ayudo. Claro, listo, yo le entrego una plata a usted, pero entonces dice la Corte, porque es una tutela que se ha provisto eso únicamente acá en Colombia por una tutela de la Corte Constitucional. La plata solamente es para que tú tengas tu alimentación durante la gestación y el postparto, la seguridad social, los tratamientos, ¿sí? Una cosa. Obviamente evitando que, pues, o sea, de que su mercecita, pues, no sé, que come y 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 come como un sabañón y entonces me deje en la quiebra. ¿Cierto? Eso en este caso. La finalidad que tú estás teniendo es una finalidad altruista, dice la Corte. Ahora, vamos a otros países donde eso es un negocio. Por ejemplo, no vemos casos de un man llegando y diciéndole a Valentina, por favor, sino hablando con el chulo, y el chulo es Brian, y Brian tiene a su cargo a 20 viejas en capacidad de llegar y poner, de prestar supuestamente su vientre, ¿sí? Para esa maternidad. Cosificación de la mujer. Cosa que pues iría en contra de los valores de ese feminismo de tercera ola, si es que eso se puede considerar como feminismo. ¿Sí? Va en contra de la dignidad humana en sí. Porque a ti, que te concibo como una persona, en virtud de esa operación, yo te estoy volviendo una cosa. ¿Sí? Sin alma, sin corazón, como la No, cumbia. pero hay gente que le gusta. Yo me acuerdo que yo vi un caso en séptimo día que era de eso, y la señora dichosa de la vida teniendo y teniendo hijos, porque a ella le gustaba y era alquiler de vientres, y ella dichosa teniendo hijos. Listo, pero es ella, Bueno, sí. es ella. Lo que yo te estoy diciendo es que en la India es un manteniendo 20 viejas a su cargo. O en Sudáfrica, la misma vaina. Y entonces, ¿qué van? ¿Qué hacen?
Los nórdicos que viven en su supuesta élite, en su supuesta burbuja de paz y amor, donde ni siquiera existen los abogados, así el estilo de los Simpson, ¿sí? Señores, o sea, llega y van a esos países donde todo es más barato y entonces a la mujer la explotan. A la mujer la explotan. Ahora, en caso de ese séptimo día, pues como que uno dice, venga, vieja, o sea, triste que una mujer tenga ese pensamiento, pero es su cuerpo, y ahí sí, como dice cierta propaganda de televisión, o cierto comercial, su cuerpo, sus reglas, y no necesita mi aprobación. ¿Listo? Pero entonces, ¿eso por qué obedece? Ah, porque es que la sociedad, no es el legislador, es la sociedad la que le dé ese reproche incorrecto. ¿Listo, chicos? ¿Sí me dicen, sí me voy entendiendo? ¿Me voy haciendo entender? Sí, profe, puede ser también como las costumbres mercantiles que se tienen en el comercio. Pues no, no tiene parecido. No, la costumbre mercantil tiene una connotación totalmente diferente. Ah, ¿Listo? Tiene una connotación diferente. Y pues cuando tú dices la costumbre mercantil es que cuando decimos buena, es que, bueno, gracias por eso. Es que suele entenderse que las buenas costumbres se asocian con esas, o sea, con esas costumbres mercantiles o las buenas prácticas. Y las buenas prácticas y las buenas costumbres no tienen nada que ver con las buenas costumbres. La costumbre mercantil, perdón, la costumbre mercantil y las buenas prácticas no tienen nada que ver con el concepto de buenas costumbres. ¿Listo? De hecho, la costumbre mercantil es creadora de derecho pues, para el tema comercial. Las buenas prácticas son equiparadas a los usos convencionales o incluso usos no convencionales, ¿sí? Pero que están ahí, que solamente son obligatorios si las partes lo pactan. Como por ejemplo, una contratación internacional que yo pacte en términos Incoterm. Por ejemplo, que voy a contratar FOB, que una mercancía que sale de Shanghái para Johannesburgo y entonces que yo pacte el transporte o esa contratación FOB Incoterm 2020, ¿sí? Que tiene unas implicaciones y que solamente resultan obligatorias si están pactadas en ese contrato. ¿Listo? Buenas costumbres, por ejemplo, también hablamos de las reglas ISO y sobre todo en materia de seguridad. Las ISO 27001, ¿sí? Sobre sistemas de gestión de información o de seguridad de la información, nos dice, bueno, cómo es que usted debe guardar su información, sea en un archivo físico o sea en un archivo informático, una base de datos informática, perdón. ¿Listo? Y no tiene nada que ver con el concepto de orden. ¿Listo, Valentina? Hasta acá dejamos la clase en lo teórico. Ahora vamos a mirar, vamos a aplicar el concepto en el caso de los bonos agua. Ustedes no, de verdad, nunca han escuchado de los bonos agua, chicos. ¿Nunca? Galindo, ni siquiera tú has escuchado los bonos agua. O Chanagá, o bueno, Johan, que veo que... No, profe. No. Hola, cuidado. Estamos en un escenario. ¿Cómo? Eso tiene algo que ver con préstamo de dinero, pero directamente como al municipio. Sí. Ya la cámara. Por favor. Sí. Pero entonces, ¿cómo se estructuró la cosa? Vamos a ver. Resulta, pasa y acontece que en 2007, le voy a echar así el chisme como que abuelo pájaro, porque si nos vamos a mirar ahí como tal en el detalle, pues esta vaina nunca vamos a acabar. En el 2007 hubo una reforma constitucional, donde pues se dice, hay un sistema general de participación. ¿Esa?
¿Qué saben el Sistema General de Participaciones? La plata que el Estado le da a los municipios para que atiendan sus necesidades más básicas y en especial los servicios públicos o para garantizar la prestación de servicios a la comunidad. Hablemos de agua, hablemos de luz, etc. Pero principalmente agua potable y saneamiento básico. Cuando decimos agua potable y saneamiento básico, decimos es acueducto, alcantarillado y aseo. Las triple A. ¿Listo? Valiéndose de esa circunstancia, en 2007, una reforma frente a esa clase de contratos, en ese régimen donde dice, los municipios, ¿sí? Bueno, es una reforma que fue materializada por una ley que es la ley 1176. Y en esa ley dice, los municipios pueden ignorar los recursos o un porcentaje de recursos, ¿sí? De lo que es el Sistema General de Participaciones, de acuerdo con su capacidad, ¿sí? Y puede ir hasta el 80% de esos recursos que ustedes los pueden ignorar, ¿vale? Se los pueden ignorar. Y son recursos que se reciben año tras año. ¿Listo? Le resulta pues que acontece que hubo un ministro, había una vez un ministrico que era muy ratica, y resulta que ese ministro renunció al cargo y se montó este negocio. Se lo explicaré la siguiente. Están los municipios, ¿cierto? O entes territoriales. Cuando decimos acá, ET, no es E.T. el extraterrestre, de E.T. vuelve a casa. No. Aquí son los entes territoriales. ¿Listo? Y los entes territoriales dicen, pues tenemos una necesidad de saneamiento básico. No tenemos acueducto, no tenemos alcantarillado, el aseo es una literal M, etc. ¿Listo? Bueno. Nadie nos presta. Y luego viene la canción. Nadie nos presta, nadie nos quiere, todos nos odian, mejor me como un gusanito. ¿Listo? Entonces resulta que apareció alguien por allá diciendo por otro lado, decimos, te tengo la solución al estilo Yayo Guridi. Y le dice, este es para vos, pero no con la connotación de Yayo Guridi, sino con la siguiente connotación. Les dice, yo les voy a prestar plata. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer la operación? Por una parte, vamos a constituir algo llamado patrimonios autónomos. ¿Sí? Que luego eso nos sitúa en que toda esta operación implica algo llamado contrato de fiducia. Y es una fiducia mercantil. Ojo con eso. Contrato de fiducia significa que que Lucas le entrega a alguien, experto profesional, ¿sí? Le transfiere el dominio o le entrega, ¿sí? No el dominio, pero sí un bien para que ejerza actos de administración. ¿Listo? Y donde impera el tema de la confianza, porque yo confío en el profesional, en el que sabe. ¿Listo? Entonces resulta que le dicen, hay que constituir unos patrimonios autónomos. Ese patrimonio autónomo, vamos a verlo, ese patrimonio autónomo, hay uno donde va a emitir unos bonos. Es decir, va a ir al mercado de valores y va a decir, venga, yo necesito financiar un proyecto, cómprenme estos bonos y yo les doy a ustedes, ¿sí? Yo a ustedes les prometo unas rentabilidades, una operación bursátil, ¿sí? Entonces, van al mercado de valores y entonces ese patrimonio autónomo, en principio, que se llama patrimonio autónomo emisor y prestamista, ¿sí? Va al mercado bursátil y entonces emite unos bonos. ¿Sí? Espera. Entonces, aquí vamos a mirar.
un mercado bursátil. Aquí vamos a mirar por otro lado el tema de mercado bursátil. Vamos a mirar acá que se emiten unos bonos. Vamos a colocar eso con otro color. Se emiten unos bonos. ¿Listo? ¿Cuántos bonos? No sé. Bueno, se dicen que eran unos 500.000 bonos. 500.000 bonos donde cada bono costaba 5.000 UR, algo así, o una UR, no recuerdo. 5.000 UR, ¿sí? Y esos bonos implicaban que eran comprados por terceros. Esos terceros, cuando compran esos bonos, se convierten en legítimos tenedores. ¿Listo? Entonces, compran esta vaina. Ajá. ¿Listo? Cuando compran esos legítimos tenedores, esos bonos, la plata, ¿sí? La plata, por otro lado, está llegándole al patrimonio autónomo. ¿Listo? Vamos acá. La plata le llega al patrimonio autónomo. ¿Listo? Ahora, esa plata que llega al patrimonio autónomo es la que sirve para prestarle ¿a quién? A los entes territoriales, a los municipios, como lo dijo nuestra querida compañera Galindo. ¿Sí voy haciéndome entender con la figura hasta el momento? Listo. El punto es el siguiente. El patrimonio autónomo no le presta de ninguna manera al municipio de manera directa, porque eso va a implicar como tal, ¿sí? Unos costos y someterse justamente a la legislación comercial, a la legislación especial para el tema de créditos, una cosa, la otra, etc. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que dice este personaje? Estos personajes entre los cuales está ese ministro. Listo. Nosotros le vamos a prestar, pero no le prestamos directamente a usted directamente, señores entes territoriales, sino por otro patrimonio autónomo que es el patrimonio autónomo del ente territorial, el PAET. ¿Sí? Entonces, esa plata llega acá. ¿Listo? Y por medio de ese PAET le llega al ente territorial. Y el ente territorial, ¿qué es lo que hace? Supuestamente, lo que hace es llegar y decir, bueno, aquí vamos, es en principio, hacer obras de agua potable, de saneamiento básico. Vamos a hacer acueductos, etc. Pero como estamos en Colombia y la contratación en Colombia es pecueca, entonces, ¿qué hicieron con esa plata? Se la gastaron a los Diomedes. Sí, claro, se la malgastaron. ¿Sí? Mujeres, bebida y bailar. ¿Sí? Entonces, mujeres, bebida y bailar. Se malgastó la plata. Pero bueno, ese es otro cuento. ¿Listo? Entonces, le prestan al municipio, ¿cierto? Pero resulta, pasa, acontece que pues nada es gratis en esta vida. ¿Sí? Hay que pagar ese crédito. Pero ¿cómo se hacía para pagar ese crédito? Resulta, pues, y acontece que, por otro lado, nosotros tenemos que, pues, ¿quién es el que asigna como tal la plata de ese sistema general de participaciones? El que recibe esa plata no es ni más ni menos que, o bueno, que el que asigna, el que distribuye es el Estado a través de Minhacienda. ¿Sí? Minhacienda. El ente territorial central. La nación. Le dice, a usted Girón le corresponde tanto, a usted Florida Blanca le corresponde tanto,
A ustedes Cácota les corresponde tanto. A ustedes Montelíbano les corresponde tanto. A ustedes demás 42 municipios de la costa le corresponde tanto. A ustedes Río Negro, Antioquia, no Río Negro Santander, sino Río Negro Antioquia, le corresponde tanto. Y estoy mencionando casos de la vida real. Municipios que sí estuvieron involucrados en este esquema. Entonces resulta que en un principio, pues ¿qué es lo que pasa? Pues el ente territorial lo que hace es llegar y supuestamente pasarle la plata, ¿sí? Girarle al ente territorial el cash del sistema general de participación. Entonces, aquí. ¿Sí? ¿Esa plata para quién va? En principio, todos los años va para los entes territoriales. Pero resulta, pasa y acontece que acá en las condiciones del crédito le dice, listo, le prestamos la plata, pero ustedes, entes territoriales, tienen que firmarnos una cesión de crédito. Una cesión de crédito. ¿Qué implicación tiene esa cesión de crédito? Decirles, señores Ministerio de Hacienda, no nos paguen tanto porcentaje de esa plata y más bien esa plata que vaya a favor del patrimonio autónomo. Venga, vamos a hacer esa plata, eso con otro color. ¿Listo? Vamos a hacerlo aquí, de esta manera. ¿Listo? ¿Sí me hice entender, chicos? O sea, la plata que originalmente iba a recibir el ente territorial, municipio, todos los años por parte del Ministerio de Hacienda, una parte se cedió al patrimonio autónomo. ¿Listo? La figura en principio, pues, no es maluca. O sea, es una fiducia que tiene de una u otra manera un componente de titularización y eso no está prohibido por la ley. ¿Listo? Lo que ofende aquí a la situación es el tema del crédito. ¿Listo? ¿Por qué el tema del crédito? Porque es que en ese crédito, y esa fue la razón por la que brincaron nuestros queridos compañeros de la izquierda, que pues en este caso pues es un brinco justo, si era un brinco justo. Porque es que imagínense que tenía que pagar unos intereses, porque hombre, me están prestando plata y pues yo tengo que pagar intereses, o sea, nada es gratis en la vida, ¿sí? Sí, ni siquiera el amor, por lo menos el amor entre humanos, nada es gratis en la vida. ¿Sí? Y el que diga que es gratis el amor entre humanos, pues no. Y ahí vuelvo y digo una frase de House. Todos mienten. ¿Listo? El problema es que ese interés que tenían que pagar año tras año bueno, primero que todo, el término de ese crédito era por 19 años. Es decir, se comprometían 19 vigencias. 1. ¿Listo? 2. Año tras año se tenía que pagar 19 cuotas por contera. Capital más intereses. El problema es que los intereses remuneratorios eran la VR más el 11%. ¿Sí? O sea, Galindo, ¿eso es barato o eso es caro? Carísimo. Es carísimo. La VR más tanto. Tercera cuestión. Si yo, entidad territorial, quería prepagar la obligación, hay una cláusula que prohibía el prepago. O sea, yo tenía que aguantarme 19 años, ¿sí? 19 años pagando ese crédito. ¿Eso? Ahora, el tema dice, uy, ¿qué negocio? ¿Por qué? Porque es que la VR es variable, chicos. Hoy
es más caro que el año pasado. Y eso es lo que implica la VR. Es decir, que el año que entra, el crédito me va a ser más caro. Va a ser más caro. ¿Mm? ¿Listo? Ahora, resulta, pasa, acontece que tenemos por otro lado que frente a los tenedores, en cuanto a los bonos, nosotros tenemos también unas condiciones. Entre esas condiciones se le dice, le vamos a pagar la deuda ¿por cuánto tiempo? 19 años. ¿Cierto? Lo mismo aquí el crédito. Pero acá viene el toque. Los rendimientos va a ser la VR más el 8%. Galindo, ¿tú cómo piensas? ¿Tú qué dices al respecto? ¿Qué trabajas en esto? Es un negociazo redondo para el que se prestó la plata, por ejemplo. Un Exacto. negociazo. Claro, o sea, el patrimonio autónomo, digamos que se queda con ese 3%. Se queda con un 3%, además de los gastos de operación de que por tantas personas, que por tantos municipios, recibe tantos millones de pesos. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Qué consecuencias llevó? Listo. Políticamente, los alcaldes se gastaron la plata, literalmente en la MBB. ¿Sí? Mujeres bebiendo y bailando. ¿Listo? Otros, pues ajá. Despilfarraron la plata. Se la robaron. ¿Sí? Y ahí sí, como dice Rodolfo, o sea, ese discurso anticorrupción, como que digamos que acá sí tiene aplicación. El punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Cuando se pacta un interés VR más el 11%, claro, es un interés muy alto. Pero si tenemos en consideración que año tras año al municipio le entregan, por ejemplo, 2.000 millones de pesos para solo saneamiento básico, pues uno diría, ¡ah! Es mucha plata, alcanza. No, porque es que esos 2.000 millones de pesos, ¿a cuánto de capital equivale y a cuánto de intereses? ¿Sí? Es decir, que con ese interés muy alto, o sea, se estaba previendo o se estaba posiblemente contemplando la posibilidad de dejar al municipio embarcado. ¿Listo, chicos? Había esa posibilidad. ¿Dónde está el tema de orden público? Primero, en la ley, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, me podrá confirmar o me podrá contradecir la compañera Mayerly, no, la compañera Galindo, Jessica, me podrá corroborar. Es que en el Estatuto del Sistema Financiero se dice que cuando una fiducia, que pues, o sea, acá tenemos una fiducia evidentemente por estas dos cosas. Acá tenemos una fiducia. El punto es, el componente de orden público, o sea, en que si yo tengo una fiducia, o sea, las fiducias por sí mismas no pueden emitir bonos. ¿Listo? No pueden emitir bonos. Pero si los emiten, tiene que haber un establecimiento de crédito que los respalde, bien como avalistas o bien como deudores solidarios. Supongamos que lo lícito hubiese sido el grupo financiero de infraestructura siendo respaldado por Banco de Bogotá o Banco Popular o Bancolombia, ¿sí? Y de esa manera, pues, la emisión de bonos está respaldada. ¿Listo? El problema es que ese patrimonio autónomo emisor y prestamista emitió los bonos sin ese respaldo.
Entonces, claro, la pregunta es, ¿quién le va a responder a estos? O sea, ¿quién le va a responder a esos terceros? ¿Quién le va a responder a esos terceros que son los legítimos tenedores? ¿Mm? Número 1. Número 2. De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, los patrimonios autónomos se tienen que constituir por una cifra aproximada de más o menos de 17.500 millones de pesos. ¿Cierto? Un patrimonio autónomo, una fiducia. ¿Sí? Es lo que dice la ley. ¿Mm? El punto es que cuando ustedes revisan el proyecto, el patrimonio autónomo emisor y prestamista se constituyó con apenas 1 millón de pesos. No sé si me estoy haciendo entender, no sé si estoy hablando en chino, no sé si estoy hablando en mandarín, ¿sí? No sé si realmente estoy siendo claro en lo que les quiero transmitir a ustedes, ¿sí? ¿Vale? Tercero, se está diciendo que los municipios no pueden prepagar las obligaciones, ¿sí? No pueden prepagar la obligación. Pero es que también hay una ley de la República, que dice que los entes territoriales pueden acudir a mecanismos de refinanciación, etcétera. O sea, ellos podrán acudir a eso, ¿sí? Ellos pueden acudir a eso porque, hombre, si yo me veo colgado, pues venga, o sea, por favor, sálveme, ¿sí? No precisamente como la canción de RBD, sálvame del olvido. No, ¿sí? Es sálvame del embargo, más o menos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Uno, esa potestad del municipio hace parte de una norma de orden público. De hecho, creo que hace parte de la ley 80 de 1993, que es el estatuto orgánico. ¿Sí? El estatuto orgánico. Perdón, la ley general de contratación estatal. ¿Listo? Y pues como ley general de contratación estatal, es una norma de orden público. Y yo no puedo renunciar a cuestiones que pertenecen al orden público. ¿Y aquí qué pasó? Cuando se está diciendo, se prohíbe el prepago del crédito, ¿qué se está diciendo? Estamos renunciando a esos créditos, a esa posibilidad de renegociar la obligación, de diferirla, ¿sí? De refinanciarla, etcétera, como sea, ¿sí? Pero estoy renunciando a ello. ¿Sí me hago entender con esto? Es decir, con esta estructuración, o sea, para el caso en concreto, tendríamos que decir, ¿hay violación del orden público? La respuesta es sí. La respuesta es sí, porque por todo lo que estamos aquí explicando. Hay una ley que dice, usted no puede emitir bonos sin un banco, sin un establecimiento de comercio. ¿Y qué es lo que hacen? Todo lo contrario. El patrimonio autónomo va y emite solo. 1. 2. Para constituir ese patrimonio autónomo me dice, no, usted debe tener 17.000 millones de pesos aproximadamente. ¿Y con cuánto se constituye ese patrimonio autónomo? Con un palo. Bueno, en ese momento es con un salario mínimo. Imagínense, con un salario mínimo, señores. Y en tercer lugar, hay unas renuncias a unas disposiciones que pertenecen a ese orden público. ¿Sí? Y eso sin entrar en consideración, ¿sí? En lo aberrante que es este interés. No sé si me hice entender de esa manera. Por favor, díganme que sí o que no. No sé realmente. Porque la verdad es que, o sea, con este ejemplo de la vida real, quiero que ustedes entiendan, ¿sí? Ese concepto de orden público. Porque es que aquí se están violentando normas, ¿sí? O sea, que prohíben determinados comportamientos, ¿sí? O sea, no hay nada de malo en llegar y estructurar la cosa de esa manera, en el sentido que él hizo un patrimonio autónomo, tal, la emisión de bonos, tan, sí, pero es que yo no puedo llegar y tampoco, ¿sí? Y soslayar esos parámetros, ¿sí? O sea, la autonomía privada no me da para tanto, señores. No me da para tanto. ¿Listo?
Y en consecuencia, ¿qué pasó? Los municipios endeudados, sin alcantarillado, sin acueducto, sin aseo, ¿sí? Peor que relación entre novios tóxicos, amarrados forever, en este caso. ¿Sí? O sea, esto es peor que una relación con mi ex. ¿En serio? Esto es peor que una relación con mi ex. Porque estoy comprometiendo vigencias futuras, o sea, estoy generando deuda, tras que la deuda eso es lo más antiliberal posible, porque comprometo lo del presente y comprometo el sueño del futuro, de las futuras personas, ¿sí? La posibilidad de desarrollarse. Pero es que en este caso, o sea, comprometo esta vida y la otra. Y la verdad es que por esas razones que tiene que entrar el Estado a intervenir, ayudar con ciertas cosas para que puedan salir rápido de este engendro del demonio. ¿Entendida esa figura, chicos? ¿Dudas con concepto de orden público, buenas costumbres, todo en orden? RUMBA, por favor, díganme lo que sí. Chicos. Sí. Listo. Voy a dejar entonces acá de compartir. ¿Cuándo tenemos la próxima clase? El jueves, creo. ¿Jueves? Perfecto. Ujú. Para el jueves vamos a mirar, no le voy a colocar lectura, porque, o sea, va a quedar de un día para otro. ¿Listo? Sin embargo, o bueno, no se la voy a evaluar, que es diferente. O por lo menos para la siguiente, no se la voy a evaluar. O sea, para el jueves no se la voy a evaluar, sino para la siguiente clase. Vamos a hablar acerca del principio de buena fe. Y con eso cerraremos la parte principalística. O sea, de principios. Para entrar a mirar el tema de estructura del Estado. Perdón, estructura del Estado. Estructura del contrato. ¿Listo? Vamos a mirar eso. Entonces yo les voy a dejar a ustedes una lectura de la profesora, dos lecturas, de la profesora Marta Lucía Neme Villarreal, que pues es profesora mía de la maestría, que hablan justamente sobre el principio de buena fe. ¿Listo, chicos? ¿Listo? Bueno. Los dejo hasta acá porque son las 8:11. Sí, nos pasamos 11 minuticos, pues que la explicación había que darla de esa manera. Lo siento, me emocioné, qué pena con ustedes, ¿sí? Pero entonces vamos a dejar hasta acá. Vayan, descansen. Si quieren otra clase, pues vayan allá. Si no, descansen, coman lo uno, lo otro. Y nos estamos viendo el próximo jueves. ¿A qué horas? ¿A las 8? Bueno, a las 8 de la noche nos estaríamos viendo. ¿Listo, chicos? Bueno, Pasen una bonita noche, chicos. Chao, chao. gracias, profe. Chao, chao.